¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Alfredo, con el gusto de saludarles. En este video, con motivo de la toma de protesta y cambio de administración gubernamental, haremos un recorrido por la historia de los presidentes de México, los destinos de nuestro país por sus gobernantes. Y para poder iniciar, tendríamos que preguntarnos, ¿qué presidentes de la República conoces? En este video haremos un recorrido por la historia de los presidentes que han gobernado nuestro país, mencionando que hubo hombres y mujeres que aportaron sus ideas y acciones para lograr los principales movimientos de México sin que ocuparan el cargo presidencial. Por ejemplo, en el caso de la independencia, los hombres que iniciaron la lucha, como Miguel Hidalgo, Morelos, doña Josefa Ortiz de Domínguez, y más adelante en el periodo revolucionario, dos personalidades que no podemos olvidar, Francisco Villa y Emiliano Zapata. No todo fue fácil después de la independencia. El interés por grupos políticos que surgen a los inicios del México independiente con el propósito de elegir la forma de gobierno que debía tener nuestro país. En este recorrido a 203 años podremos observar la gran dificultad que pasó México para poder definir la forma de gobierno. En este periodo, al inicio de 1821, pues existía todavía un desconocimiento de los rumbos que debía de tomar nuestro país. Y surgen más adelante dos propuestas. La primera, una república federal que ofrecía la unión de varias provincias o estados o territorios en un proyecto común de nación o país. La democracia parlamentaria con representantes de cada estado y municipios. Leyes nacionales y regionales, es decir, que con base a las leyes nacionales, cada región, cada estado podía organizar sus propias leyes. Mientras que la República Centralista ofrecía una forma de gobierno en la que todo el poder de una nación se concentra en un solo lugar o centro político y administrativo. En el caso de la República Centralista, las repúblicas democráticas, monarquías parlamentarias, gobiernos absolutistas, monarquías autoritarias o dictaduras, mientras que en el cuerpo de la ley era uno para todo el país, es decir, era una sola ley para todos los estados o entidades. En los primeros gobernantes, recordemos que en 1821 se hace la Declaración de Independencia. Ese mismo año, de 1821 a 1823, Agustín de Iturbide es nombrado el primer emperador de México. Se constituyó como una monarquía constitucional, vitalicia y hereditaria. Pero no todos estaban de acuerdo con esa forma de gobierno. De 1824 a 1829, Guadalupe Victoria es nombrado el primer presidente de México. El intento liberal de establecer como forma de gobierno el federalismo en el México independiente. Para 1829, Vicente Guerrero, José María Bocanegra y Pedro Vélez ocupan este puesto. El Congreso, el 12 de enero de 1829, nombra a Vicente Guerrero como presidente de la República
y como vicepresidente a Anastasio Bustamante. Y a partir de aquí inicia un gran recorrido sobre una gran variedad de personalidades, todos con la intención de hacer valer el derecho de sus ideales y de su forma de gobierno. De 1830 a 1832, Anastasio Bustamante, su mandato es caracterizado por el uso de la violencia contra los opositores, contra la prensa, lo que le costó un levantamiento armado liderado por Santana. En 1832, Melchor Musquiz es nombrado presidente interino, y en ese mismo año de 1832 a 1833, Manuel Gómez Pedraza es electo presidente de México para el cuatrienio. No obstante, fue desconocido por el Congreso, que declaró nula la elección. En 1833, Valentín Gómez Farías, en esta época, hace una tregua con Santana, lo que hizo que entre ellos hubiera una alternancia de poderes en la presidencia de México. En 1833, Antonio López de Santana es su primer presidencia y fue derrocado al año siguiente por una revuelta liberal. Y como comentaba, en este lapso histórico de nuestro país, pues viene una alternancia de personajes que querían imponer su forma de gobierno. En 1834, nuevamente Valentín Gómez Farías, continuando con la tregua de alternarse el poder con Antonio López de Santana. De 1834 a 1835, Antonio López de Santana retoma el poder y estableció un régimen centralista. Suspendió la Constitución de 1824 y se otorgó amplios poderes dictatoriales. Durante este periodo el gobierno gobernó con mano dura, reprimiendo a sus opositores y provocando el descontento en varias regiones del país. En 1835 a 1836, Miguel Barragán es nombrado presidente interino por Antonio López de Santana, mientras que él se ausentaba en su hacienda de Manga Clavo. De 1836 a 1837, José Justo Corro fue nombrado presidente interino de México por 1 año 2 meses. Durante su mandato tuvo que enfrentar la derrota y captura de Santana en Texas. En 1837 a 1839, Anastasio de Bustamante ocupa la presidencia de la República y mandó al exilio a líderes masones y yorquinos, expulsando al embajador de Estados Unidos. Emprendió una guerra contra la delincuencia usando métodos brutales. Algunos periodistas sufrieron este tipo de violencia. Y por último, fue el fundador de la policía secreta. Para 1839, nuevamente Antonio López de Santana asume el poder y fue derrocado nuevamente y se exilió en Cuba. Durante su ausencia, México retornó el federalismo. En 1839, Nicolás Bravo, por mandato de Antonio López de Santana, le pidió que ocupara el cargo de presidente de la República, así que él aceptó.
De 1839 a 1841, Anastasio Bustamante fue proclamado presidente de México de acuerdo con la nueva legislación. Esta había empleado a 8 años cada mandato y favoreció a la Iglesia y a otros aliados tradicionales de los conservadores. En 1841, Francisco Javier Echeverría asumió el cargo el 22 de septiembre de 1841. El gobierno de Echeverría duró 18 días, en los cuales logró aumentar el impuesto del 10% al consumo. De 1841 a 1842, Antonio López de Santana regresa al país y retoma el poder, reestructurando su régimen centralista. Y como podemos observar, pues estos personajes continúan apareciendo en la historia de nuestro país como presidentes de México. Nuevamente, de 1842 a 1843, Nicolás Bravo regresa a ocupar el cargo de presidente de la República. Contempló un bando liberal y conservador, los avances del Congreso para crear una nueva constitución, pues su gobierno se caracterizó por sus ideales conservadores. De 1843, Antonio López de Santana regresa al poder y en ese mismo año, de 1843 a 1844, Valentín Canalizo, presidente con un carácter temporal al ser designado por Santana. En 1844, Antonio López de Santana, hay un intercambio de poderes y al parecer, pues en estos periodos de tiempo, pues parecía que no había una estabilidad política de nuestro país. En 1846, Mariano Paredes, Nicolás Bravo y José Mariano Salas, de la misma manera, intercalan el poder. Nicolás Bravo regresó a sus funciones de presidente, pero le fue muy difícil gobernar por las mismas condiciones o dificultades que existía en el país. De 1846 a 1847, Valentín Gómez Farías se afronta la guerra con los Estados Unidos y donde Santana pues también al parecer hace acto de presencia en 1847, regresando nuevamente al poder, pero nuevamente vuelve a ser derrocado. En 1847, Pedro María Anaya es nombrado presidente interino. Hizo enormes esfuerzos por conseguir fondos para el ejército, organizó nuevas corporaciones militares y trató de unir la voluntad nacional en defensa de la patria. En 1847 a 1848, Manuel de la Peña y Peña fue nombrado presidente interino, cargo que ejerció el 16 de septiembre al 13 de noviembre de 1847. En 1848 a 1851, José Joaquín de Herrera fue nombrado presidente interino. De 1851 a 1853, Mariano Arista estableció la primera línea telegráfica entre la capital y el puerto de Veracruz, otorgó la primera concesión para la construcción del ferrocarril en esa misma ruta. En 1853,
Juan Bautista Ceballos asume la presidencia después de que el general Mariano Arista dimitió su cargo como presidente de México por el plan de auspicio y envió al Congreso su renuncia el día 5 de enero de 1853. En 1853, Manuel María Lombardi trabajó solamente en preparar el terreno a Santa Anna para cuando llegara a gobernar nuevamente. Y en 1853 a 1855, Antonio López de Santa Anna regresa al poder por última vez, pero su gobierno fue derrocado por la Revolución de Ayutla. Santa Anna murió en el exilio en 1876. En 1855, Martín Carrera y otros personajes ocupan la presidencia de la República y buscan separar los mandos político y militar, permitir la libertad de expresión. Trataron de conciliar los intereses de los conservadores, que aún no se reponían de la huida de Antonio López de Santa Anna. Y hasta aquí esta primera parte del recorrido de los presidentes que han ocupado el cargo en nuestro país. No se pierdan el siguiente video y espero que haya sido de su agrado. Hasta pronto.